Que este 31 de diciembre despedimos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo. Porque en Colombia sí se puede subir bien el salario mínimo. Cada diciembre vuelve el mismo debate en Colombia. ¿Subir el salario mínimo es responsable o es un riesgo para la economía? Hoy, los datos dicen algo distinto a lo que durante años nos repitieron. The Economist ubicó a Colombia entre los 4 países con mejor desempeño económico en crecimiento del 3,4%, inflación bajando y buen desempeño del mercado. La economía no solo crece por petróleo, la inversión extranjera no fósil subió 9% y las exportaciones no tradicionales crecieron más del 21%. Ahora miremos el salario mínimo. En 2023 y 2024 subió por encima de la inflación. Resultado: aumento real del ingreso del trabajador. ¿Y qué pasó? Desempleo en su nivel más bajo del siglo y pobreza en mínimos históricos. Subir bien el salario mínimo no destruyó la economía, la activó. Hoy los datos lo confirman. Escuchemos lo dicho por el Ministerio del Trabajo, las cifras de Economist, y recordemos lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Oye, hablemos claro. Fabio Echeverri, un asesor uribista de Raca Mandaca, decía: el país va mal, pero la economía va bien. En cambio, en nuestro gobierno, la economía va bien y el país también. ¿Y saben qué? Cada diciembre dicen lo mismo, que subir el salario mínimo dispara los precios, que es peligroso, que arruina empresas. Eso es absolutamente falso. Piensen en esto: si la inflación es del 5% y el salario sube el 5%, usted queda igual, no gana nada. O más bien gana menos. Pero si el salario sube un poquito por encima de la inflación, usted respira, paga una deuda, hace un mejor mercado, vive mucho mejor. Eso es lo que hemos hecho. Ojo, miremos estos datos. En el 2023 la inflación fue del 9.28% y el salario subió un 12%. Su aumento real 2.72%. En el 2024 la inflación estuvo en el 5.20% y el salario mínimo subió 9.5%. Aumento real 4.30%. Y el salario mínimo pasó de 1 millón de pesos en el 2022 a 1.423.500 pesos al día de hoy. Ahí no hubo ciclos electorales ni nada de esas mentiras. Lo que hay es una convicción de ponerle a usted, al trabajador, lo justo en su vida. The Economist ubicó a Colombia en el 4º lugar entre 36 países con mejor desempeño económico en 2025. Junto a España y detrás de Portugal, Irlanda e Israel, destacando su fuerte crecimiento económico y el buen desempeño del mercado accionario. Según la revista, el país registró un PIB de 3,4%, una inflación subyacente de 3,3% y una amplitud de inflación de 6,7 puntos. El presidente Gustavo Petro celebró estos resultados y los atribuyó a su política de transición hacia una economía no fósil, basada en agricultura, industria, turismo y servicios tecnológicos. Afirmó que la inversión extranjera directa no fósil creció 9% y que las exportaciones no hidrocarburíferas aumentaron más de 21% en un semestre. Petro destacó el buen desempeño reciente de la agricultura, la industria, las obras civiles del gobierno, especialmente en infraestructura férrea, y de los servicios de salud y educación, así como el impacto económico del aumento salarial a soldados y policías. Según el mandatario, este crecimiento explica la reducción del desempleo a su nivel más bajo del siglo y la caída de la pobreza a mínimos históricos. El presidente aseguró haber superado la llamada enfermedad holandesa y reiteró que la transición energética es irreversible, por lo que la demanda de gas debe disminuir. Finalmente, señaló que el principal problema actual es la alta tasa de interés real, cuya responsabilidad atribuyó al Banco de la República. Ya se ha anunciado que va a ser un aumento del salario mínimo por encima de la inflación. Esa es una muy buena noticia. Analistas económicos aseguran que en los últimos 3 años, gobierno de Petro, se ha recuperado el salario mínimo, con una economía en crecimiento, el peso colombiano fuerte frente al dólar, un desempleo a la baja, aumento de consumo en los hogares y un mejor nivel de vida de los trabajadores del país.
Fíjense cómo el salario del año pasado, que fue por encima de la inflación, jalonó la demanda y tenemos un crecimiento económico muy superior al que esperaban incluso los empresarios, que les ha ido muy bien. Y la reforma laboral es que habrá mejor salario, ya lo hay. Que este 31 de diciembre despedimos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo para demostrar que decían embustes en la televisión que el señor elegante y de corbata, jefe de gremio, empresario grande que no trabaja ni sabe de qué son los empresarios que sí trabajan, decía que entre más subiéramos el salario iba a crecer más el desempleo y que el mayor desempleo iba a hacer crecer más la pobreza. Y embuste, mentiras, regada por RCN y televisión a todos los rincones de Colombia, mentirosos, como les digo. Ahí están 3 años donde hemos subido el salario mínimo todos los años de manera real y por encima de la inflación. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.